Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También pueden apoyarnos con un like, hacer un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy les traigo un tema que aparentemente son dos palabras muy similares, pero nada que ver una palabra con la otra. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es un bailador y lo que es un bailarín. No es lo mismo. Tienen que entenderlo ustedes como papás. Si es maestro, pues por supuesto usted lo sabe. Si es director, también debe de saberlo. Y por supuesto, si es un creador, tiene que saberlo aún más. Entonces, vamos directo al tema. Es relativamente simple. Aspiro a que nadie se moleste. Pero sí hay que diferenciar un bailador de un bailarín. Esto no quiere decir, y déjenme acotarlo ante todo, que un bailador no pueda ser un bailador profesional. Es decir, una persona que gana dinero por bailar. Un bailador puede ser una persona profesional y por supuesto tampoco quiere decir que un bailarín no sea un bailarín aficionado. ¿Por qué? Porque podemos ser bailarines pero no dedicarnos al arte danzario como tal. Y por supuesto entonces nos quedamos en que somos bailarines pero somos aficionados. Quiere decir que la diferencia va a estar esencialmente en cómo realicemos la danza. Y aquí déjenme explicarles ante todo que si hay distinta diferencia entre un bailarín o un bailador de folclore, un bailarín o un bailador de teatro musical, un bailarín y un bailador de, pues aunque usted no lo crea, también existen, de ballet, y un bailarín o un bailador de danza contemporánea o moderna. Eso es sumamente importante. La primera diferencia está en que uno tiene la instrucción y el otro no posee la instrucción necesaria para realizar el género danzario donde él está inmerso. Lo segundo, muy importante, es que se nota mucho en el porte, en la postura del bailarín o del bailador en cualquiera de los géneros danzarios. Les voy a poner un ejemplo en donde es muy notable este tipo de diferencia entre un bailarín y un bailador, y es sobre todo en el teatro musical. En el teatro musical, como ya hemos hablado en otros programas, hay momentos en que la necesidad nos lleva a utilizar bailadores en distintos subgéneros danzarios para insertar dentro de una obra de teatro musical. Entonces no utilizamos bailarines, utilizamos bailadores. Hacemos una audición y usamos a bailadores que se les paga, por eso les dije que no era problema, que podían pagársele a los bailadores también. Se les pagan por hacer determinados fragmentos de una obra de teatro musical. Esto puede pasar en cualquier país y por supuesto con cualquier tipo de subgénero danzario dentro del teatro musical, o con casi todos los tipos de subgénero danzario. Ahora, también sucede con bastante frecuencia que nos encontramos dentro del género folclórico con muchos bailadores y muy pocos bailarines. ¿Por qué? Porque es un subgénero que dominan mucho las personas en dependencia de la región, del país, de la nación, de la federación, pues dominan quizás muchísimo el tema folclórico de su región y entonces son utilizados como si fueran bailarines profesionales cuando realmente lo que son bailadores profesionales. Se nota muchísimo, ya les hablé, en el porte, en la figura de esa persona. No entiendo, habría que hacer pues un tremendísimo estudio para entenderlo quizás un poco mejor, pero funciona de esa forma. Ahora, ya en el ballet clásico es muy difícil ver a un bailador. No quiere decir que no se pueda ver, porque si usted va a las obras de repertorio clásico y a las obras de repertorio romántico,
y si va al ballet de acción, usted verá que puede tener personajes dentro de las obras donde no es necesariamente imprescindible que se utilice a un bailarín profesional como tal, sino podemos utilizar en esos papelitos a bailadores, a personas que sean afines al arte danzario, en este caso en el clásico, el romántico o el ballet de acción, y podemos insertarlos dentro de las obras haciendo estos papeles. Pero tienen que tener, por supuesto, algún tipo de noción. Pero te das cuenta enseguida que no tienen el porte necesario ni el dominio escénico que tienen un bailarín profesional. Ahora, en el caso de los bailarines, y lo mismo va a suceder, me imagino, con la danza moderna y con la danza contemporánea. Es decir, podemos ver a un bailador de danza contemporánea que se va a apoyar mucho quizás en el nuevo vocabulario que tiene este tipo de danza, donde se utiliza mucha acrobacia, donde se hacen movimientos aparentemente circenses y con movimientos de la danza moderna. Entonces se utiliza a este tipo de personas también para insertar, por supuesto, en algunas obras de danza contemporánea, aunque déjeme decirle a usted que en estos momentos donde hay mucha fusión de los géneros, es muy difícil, a no ser en países desarrollados, contar con un conjunto de danza contemporánea realmente. Tiene que ser en Europa, en América Latina, creo que en Cuba es donde único existe un conjunto de danza contemporánea, que era antes el conjunto de danza moderna, pero en los demás países no tiene mucha fuerza. Cuestión de apoyo gubernamental del país o del gobierno que está a cargo de ese país. Eso pasa en casi toda la América Latina, que no hay apoyo ninguno a la cultura, y entonces, por supuesto, más que todo es la fuerza del artista lo que hace que se dé a notar la obra, en este caso de danza contemporánea, pero eso hace que sea muy difícil de lograr tener una agrupación profesional. Ahora, déjeme explicarle a usted, sobre todo que estamos en cuanto a los estudiantes. Según el subgénero danzario que usted haya escogido dentro de un género danzario, pues va a poder ver o va a poder delimitar mejor la figura del bailarín de la del bailador. Bien, si se va en el folclore, pues es muy común, sumamente común, ya lo había dicho anteriormente, que haya muchos bailadores y que existan muy pocos bailarines, a no ser que tengan influencia de otros de los géneros danzarios, es decir, a no ser que tengan influencia de teatro musical, de ballet o de danza contemporánea y moderna. Si tienen esa influencia y se dedican al folclore, inmediatamente que usted los vea bailar van a decir, estoy frente a un bailarín. Por la postura, por cómo realiza el movimiento, porque trata de sacarle al movimiento el máximo de expansión y lo delimita muy bien. Entonces llega el momento en que vamos a ver o vamos a notar nosotros como papás que se pierde un poco quizás el atractivo folclórico de que todo es más bien en función terrestre y agarra un poco esa postura etérea donde la persona crece muchísimo y donde los movimientos se ven perfectamente que están pensados para realizarse como espectáculo y no como una forma folclórica neta como tal. Ahora, en cuanto al teatro musical, pues igual vamos a notar que son bailarines por su postura, por la manera de realizar los movimientos, por la proyección escénica, indiscutiblemente, que le da muchísimo valor aún mayor al movimiento que se realice, así sea de otro subgénero que tenga que ver con el folclore. Esa proyección escénica que se da en el teatro musical es lo que hace posible no solamente de darle un poco más de valor al movimiento, sino lo delimita mucho mejor y vemos que estamos
nosotros como espectadores frente a un bailarín. Por supuesto, esto va a pasar de forma similar tanto en la danza moderna y contemporánea como en el ballet. Siempre nos vamos a dar cuenta de esto. Ahora, ¿qué pasa con muchos subgéneros que nos podemos encontrar frente a un bailarín profesional, pero no lo vemos como tal por las terminaciones? Esto sucede mucho con algunos subgéneros que yo al menos los copilo mucho dentro del teatro musical porque se utilizan en café concert, se utilizan en pequeños espectáculos, se utilizan dentro de algunas obras, en algunos fragmentos. Entonces vemos en estos lugares que existen bailarines, pero no, vamos a llamarlo así, totalmente delineados. Bien, esto pasa muchísimo con el belly dance, que es relativamente actual, es decir, en todas las academias, estudios, talleres y escuelas, por supuesto, se le presta mucha atención al belly dance, pero el belly dance tiene todavía muchos defectos donde tú te das cuenta que aunque la persona lo realiza con una fuerza increíble, con una proyección casi se podría decir perfecta, con un dominio del espacio y del espectáculo, del escenario muy bueno, te das cuenta que le falta algo. Por lo general, en el caso del belly dance, lo que les falta es delinear y delimitar el movimiento del pie, específicamente del pie. Es decir, es un pie que tú por regla general lo ves muerto. No está con empeine, no está relevé, no está en flecha. Es decir, no está ni así, ni con empeine, ni con punteo. Queda en el limbo entre esas tres posiciones y entonces ahí es donde más te das cuenta que no se logra delinear toda la pierna. Porque si lo hiciera como si estuvieran en danza contemporánea, pues te dabas cuenta que lo estaba haciendo en flex. Pero si lo tratara de hacer como si fuera ballet, pues dice, bueno, está poniendo empeine, se ve bonita, se ve la terminación de la pierna, o si lo hiciera relevé. Pero entonces buscan una posición que no existe, intermedia entre todas ellas, y la pierna en general no se ve totalmente delineada porque el trabajo del pie no está acabado. Esto en el caso específico del belly dance es lo que más se nota. Lo otro que se nota muchas veces en este mismo subgénero danzario es la postura. En la postura del belly, pues ellos manejan en la pelvis las tres posiciones, es decir, tanto hacia adelante como quebrada hacia atrás o como en el centro. Pero hay bailarines que en el momento de hacer una conjugación con movimientos de pelvis, que debe estar y disculpen la redundancia, en constante movimiento, se ve que no lo logran, a pesar de ser, ya les digo a ustedes, profesionales, y entonces no se logra esa conjugación de movimientos pélvicos donde la pelvis va de atrás al centro, adelante, se pierde un poco y no se delinea correctamente, y ahí entonces vemos que no estamos en presencia realmente de una bailarina de belly, sino de una bailadora de belly. Es muchas veces, y por eso al principio hice la acotación, es muchas veces posible que usted oiga que es un bailarín aficionado. No es que sea un bailarín, está mal utilizado el término. Aficionado es una persona que le gusta hacer determinado género o subgénero danzario, pero que lo hace esporádicamente, que no lo hace todo el tiempo. También depende mucho un aficionado en dónde realiza este tipo de afición. Entonces, un aficionado podríamos llamar a un bailador, discúlpenme, podríamos llamar a un bailador aficionado, pero a un bailarín no hay bailarines, por lo general no existen bailarines aficionados, aunque ya habíamos hablado anteriormente igual que un bailarín también puede ser aficionado, tuvo que dejarlo en algún momento y entonces tiene la afición por la carrera como bailarín, pero no la ejerce y por supuesto va a ir perdiendo condiciones, va a ir perdiendo
actitudes necesarias y va a llegar a ser un aficionado de la danza, aunque haya estudiado la carrera como tal. Pienso que lo he tratado de decir de la forma menos hiriente posible en general, que he tratado de la misma manera de hacerlo lo más rápido. No creo que se haya dicho todo, podemos hablar en otro momento sobre ambas acepciones, es decir, bailarín y bailador, pero sí es muy importante que usted entienda que una cosa es ser bailarín y otra cosa es ser bailador, porque si no, estamos ya empezando muy mal a comprender lo difícil que es el arte danzario y lo difícil que es llegar a ser un buen bailarín. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito por supuesto a suscribirse al canal. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Muchas gracias.